Finalmente, Delcy Rodríguez promulga la ley de amnistía. Hay que saber pedir perdón y hay que saber recibir perdón, eso ha dicho. Pero con su amnistía chucuta excluye a sospechosos de promover acciones armadas en contra de Venezuela. Y no solo eso, se dejan una puertica abierta para ellos, para los chavistas. Y ya le voy a explicar de qué se trata. Un paralelismo con la ley de los extraditables de Pablo Escobar. Alfredo Romero advierte que la ley de amnistía es restrictiva y que excluye a numerosos presos políticos. Y Gonzalo Imiot, también de Foro Penal, se ha pronunciado al respecto. Como producto de esa aprobación, vimos en horas de la madrugada que Juan Pablo Guanipa confirmaba su libertad y le fue removido ese grillete, y ya también le expandimos la noticia. Del mismo modo, denuncian que la ley de amnistía incurre en una desproporción penal al excluir a militares procesados. Y familiares de los presos políticos de la Zona 7 levantan huelga de hambre. Quédate, porque este no es solo el resumen clásico de noticias, es como siempre un mapa de lo que viene pasando en las últimas horas, y de todo eso y más hablamos el día de hoy, viernes 20 de febrero de 2026. Augusto Navarro en este espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. En horas de la noche de ayer, la interina Delcy Rodríguez procedió a la promulgación de la nueva ley de amnistía, un instrumento legal diseñado para abordar supuestos delitos derivados de hechos de violencia política en el país. Durante su intervención, la interina destacó que el alcance de esta normativa supera las expectativas jurídicas tradicionales, calificándola como un paso histórico hacia la pacificación nacional. No lo sé, Rick. Señaló que la ley busca que el país aprenda a convivir democrática y pacíficamente, dejando atrás ciclos de confrontación que ellos mismos promovieron. Sin embargo, en la letra pequeña y tal y como lo hablamos en el directo de anoche, las cartas tienen truco, porque Delcy promulga realmente una ley falsa de amnistía, ya que, aunque intente hacer ese show que vimos, Estados Unidos va a entender por las exclusiones de esta ley que fue un intento de ganar tiempo y de una burla como siempre lo hacen. Y es que a pesar de todo lo que se ha aprobado para el régimen y las licencias, se sigue negando la base de la reconciliación que se propuso a través del secretario de Estado Marco Rubio. La interina instruyó directamente a la Comisión Especial del Parlamento mantener un seguimiento riguroso de la ley, a la Comisión de Revolución Judicial, y aquí viene uno de los chistes, liderada por el narco Diosdado Cabello, a revisar casos que, aunque no estén contemplados estrictamente en la ley, requieran recomendaciones para curar heridas. Diosdado Cabello es el designado para curar heridas. Menuda burla. Y quiero también pedir a la Comisión de Revolución Judicial presidida por el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, pedirle al Parlamento venezolano y pedir al Programa de Convivencia Democrática y Paz que se activen a la revisión de casos no contemplados en la ley de amnistía y den las recomendaciones pertinentes para curar heridas, para reencauzar la convivencia democrática y para reencauzar la justicia. Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra república, que debe ser la justicia. Y lo digo delante de ustedes, Parlamento venezolano, sociedad venezolana, y el Ejecutivo Nacional, que toda Venezuela se active. Además, pido al programa que promueve el diálogo político y a la comisión que busca reformar el sistema de justicia que revisen los casos en donde no está contemplada la recién aprobada ley de amnistía para presos políticos que abarca periodos específicos de crisis en el país entre 2002 y 2025. Y al programa de convivencia democrática y de paz activarse para reencauzar la justicia y la paz social. La normativa se centra en delitos con origen en la violencia política, buscando que los derechos humanos sean el eje central de esta nueva etapa de reinstitucionalización del país. Se espera que tras su promulgación el día de ayer, en la noche de ayer, se inicien los procedimientos legales correspondientes para la revisión de casos específicos que ampare esta ley. Pero la ley de amnistía en Venezuela excluirá a las personas que se encuentren o que puedan ser procesadas o condenadas por promover acciones armadas en contra del país, según uno de los artículos que aprobó el Parlamento durante el debate del día jueves.
Estarán igualmente excluidos de la amnistía prevista en la ley las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza en contra del pueblo, como ellos, por ejemplo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de los estados o corporaciones o personas extranjeras, reza el texto. Y es que como muestra de lo poco serio que es todo esto, fíjense este pequeño detalle que nos dejó la discusión. Proceso de reconciliación de toda la patria venezolana. Como no me están parando bola, concluyo aquí, se levanta la sesión. Quizá haya terminado la sesión de esa manera para no hablar mucho del artículo 9, del 7, del 10, del 16 o del 33. La trampa de la amnistía, porque los militares y los presos que según el régimen promueven acciones armadas y otros delitos inventados por ellos quedan excluidos del beneficio o que, por ejemplo, en la comisión de 23 diputados para gestionar los casos esté incluida Cilia Flores. Exacto. Quizá parte de lo más importante es que también quedó en evidencia algo muy clave, que Delcy Rodríguez no puede garantizarle a Estados Unidos lo que promete. El entuerto de ley es una vergüenza y además ni sabe controlar a su hermano, ni puede controlar a su facción, ni controla las fuerzas que se mueven debajo de la alfombra. Y como le leía a Carrasquero, en política de poder, quien no controla no sirve. Y Donald Trump no apuesta por administradores del caos, está apostando a quien pueda imponer orden y la debilidad de Delcy ya no es un secreto, es un dato estratégico. Y es que otro de los detalles chavistas de la ley viene a establecer un paralelismo casi inmediato con la llamada ley de los extraditables de Pablo Escobar, ya que esta ley de amnistía borra automáticamente cualquier pedido de extradición de Interpol, Estados Unidos, Colombia, España, etc., que esté vinculado a los delitos políticos conexos que se amnistían, protestas, paros y otros hechos de 2002 a 2025. Es una especie de blindaje jurídico directo en contra de la extradición que solo favorece al chavismo como tal. Pues en ambos casos, si lo sometemos a comparación, el mecanismo central era el mismo: crear una herramienta jurídica, en Colombia con Pablo Escobar constitucional y en Venezuela legal, para que un grupo específico de personas quede protegido de la justicia extranjera, especialmente de la de Estados Unidos. Artículo 10. Con la amnistía regulada en esta ley, se extinguen de pleno derecho todas las acciones penales, disciplinarias o civiles contra las personas beneficiadas por la amnistía, en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena, incluyendo las solicitudes de extradición. Relacionadas exclusivamente con los hechos objetos de esta ley. En consecuencia, cesará cualquier medida de coerción personal, las medidas alternativas a la privación de libertad y cualquier otra medida que haya sido acordada. Es básicamente el mismo sueño de los extraditables de Pablo Escobar, no pisar nunca una cárcel gringa, solo que en el caso de Colombia fue a punta de bombas y en el caso de Venezuela unas bombas primero y después votos unánimes. Ya usted sabe, y Gaceta Oficial. Pero el director de Foro Penal, Alfredo Romero, se pronunció la noche de ayer, 19 de febrero, tras la aprobación de este proyecto de ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional y a través de un video difundido en sus redes sociales, calificó la medida con un optimismo cauteloso, resaltando que aunque representa un avance para algunos, la normativa posee limitaciones significativas. Hola a todos. Hace poco fue aprobado el proyecto de ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional. Debo decir que ciertamente esta ley, que sería promulgada por la Presidencia de la República, va a incluir o incluye a un grupo de personas perseguidas políticas. Sin embargo, es una ley que es bastante restrictiva y excluye a un sector importante de personas que son perseguidas políticas y que están detenidas, incluso muchos de ellos arbitrariamente. Mañana daremos más detalles de esta ley, luego que podamos leer ya la ley promulgada como tal o la ley que va a ser efectivamente la que va a ser publicada.
Se espera que hoy viernes, una vez el texto sea promulgado por la Presidencia de la República y publicado oficialmente, el Foro Penal ofrezca un análisis técnico y detallado sobre los alcances reales y sobre las omisiones de la nueva normativa. Pero también el abogado y defensor de derechos humanos Gonzalo Imiob, de Foro Penal, cuestionó el alcance de la reciente ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el régimen chavista, al advertir que deja por fuera más de la mitad del periodo que supuestamente debería cubrir. Y atención con esto, porque a través de su cuenta oficial de X, el director vicepresidente de la ONG Foro Penal ofreció un primer análisis preliminar sobre la normativa, cuya publicación en Gaceta Oficial se espera para este mes de febrero de 2026. En su mensaje, Gonzalo Imiob explicó que, en teoría, la ley de amnistía debe abarcar un periodo de casi 28 años, comprendido entre enero de 1999 y la fecha de su publicación oficial, sea hoy, sea el lunes o la semana de arriba. Sin embargo, señaló que más de 14 años de ese lapso quedarían completamente excluidos del beneficio. De los casi 28 años que debería abarcar la ley de amnistía, repito, desde enero del 99 hasta su publicación, que asumimos será este mes, más de 14 años quedarán completamente por fuera. Imiob detalló además que de los otros 13 años que sí están incluidos en la ley, únicamente se contemplan meses y momentos puntuales. A vuelo de pájaro, y esto amerita un análisis más detallado, de esos 13 años restantes, o sea, de esos 156 meses en total, solo se consideran más o menos 20 meses. El abogado advirtió que este cálculo preliminar requiere una revisión exhaustiva del texto definitivo de la normativa una vez sea publicado oficialmente. Porque otro aspecto que el representante de Foro Penal subrayó es que la ley también excluye de manera determinada delitos y hechos que podrían limitar aún más su alcance real. Cabe además hacer otras consideraciones sobre los delitos y hechos expresamente excluidos. Cuando se disponga del texto definitivo, presentaré un análisis más detallado, agregaba Imiob. Y es que en el marco de esta aprobación, en horas de la noche, también salía la noticia de la liberación de Juan Pablo Guanipa. Su hijo, Ramón, colocaba lo siguiente en X minutos después de la aprobación. Informo que se nos comunicó la liberación plena de Juan Pablo Guanipa, pero estamos a la espera de que le quiten el grillete electrónico. Hasta el momento no hemos recibido una notificación escrita que cerciore la libertad plena. Como dijo mi papá, la reconciliación solo se puede dar con la verdad por delante. Y no puede haber reconciliación sin la libertad de todos los presos políticos y el regreso de los exiliados, que con esta ley, agrego yo, no va a poder ser. Y es que una hora después de esta publicación, saltaron en las redes sociales las imágenes del momento en donde se le retiraba el grillete electrónico a Juan Pablo Guanipa, algo que, por cierto, no está estipulado en los procedimientos de Venezuela ni tiene una normativa, el uso de grilletes electrónicos. Pero ya usted sabe, hablamos de la peste roja y de sus arbitrariedades. Y entonces esta era la declaración minutos después del propio Juan Pablo Guanipa. Quiero anunciarles que gracias a Dios me encuentro en libertad plena. Reitero mi disposición de promover la reconciliación siempre que parta desde la verdad, con la verdad por delante y el reconocimiento de la voluntad de cambio de los venezolanos. Cada minuto detrás de una celda es un minuto de injusticia para los presos políticos y sus familias. Exijo la libertad para todos y el regreso de todos los exiliados. ¡Que viva Venezuela libre! Desde la verdad y el reconocimiento de la victoria el 28 de julio. De allí es donde parte todo. No puede ser de otra manera. Porque el grupo asesor militar del proyecto de ley de amnistía denunció también que la propuesta incurre en una desproporción penal al excluir militares procesados por hechos que no dejaron muertos ni dejaron heridos graves, mientras que el Estado venezolano sí perdonó aquellos alzamientos armados, usted los recuerda, ¿verdad?, que causaron hasta decenas o centenares de víctimas en 1992. En su análisis, el grupo sostuvo que el impacto del proyecto debe evaluarse a la luz del precedente histórico de los intentos de golpe del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Además, el grupo indicó que en el primero las cifras oficiales registraron 32 muertos y alrededor de 95 heridos, y en el segundo se contabilizaron 171 fallecidos, de los cuales
142 eran civiles y 29 militares, y al menos 95 heridos militares, con estimaciones extraoficiales que elevaron aún más el número de víctimas. Se trató de enfrentamientos armados reales, con uso de aviación, de fuego directo, de tanquetas y acciones militares abiertas en contra del Estado, recuerda ese documento. A pesar de la magnitud de esos hechos, en su momento el Estado optó posteriormente por una política de perdón institucional que incluyó la liberación de los militares implicados, el sobreseguimiento de causas y su reintegración progresiva a la vida militar y política. Ese precedente estableció un criterio claro: el perdón estatal como mecanismo de estabilización frente a conflictos político-militares, incluso cuando estos generaron muertes en ese momento, expresó. Y ahí viene el contraste con los procesos actuales que quedarían fuera del proyecto, porque a su juicio es evidente esto. En los casos modernos no se registraron fallecidos, no hubo víctimas letales y los heridos documentados fueron leves y sin consecuencias irreversibles. Y es que la diferencia no radica en la gravedad del hecho, radica en el diseño normativo del proyecto, afirma el análisis. Desde la perspectiva del derecho penal político y del principio de proporcionalidad, el documento sostiene que no resulta jurídicamente razonable mantener privados de libertad a militares por hechos sin víctimas fatales, cuando el propio Estado perdonó históricamente acciones armadas con numerosas muertes. Y es que a su juicio, esto rompe la coherencia del sistema penal y el criterio histórico aplicado a conflictos militares internos. El texto añade que si el objetivo declarado de la ley es la reconciliación y el cierre del conflicto político, excluir a militares cuyos procesos no produjeron muertes ni lesiones graves carece de justificación jurídica razonable. Por ello, su inclusión no sería solo una decisión política, sino una exigencia de proporcionalidad penal y coherencia histórica. El análisis también advirtió efectos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque el proyecto no reduce de forma sustancial el número de militares detenidos, no interviene en los principales expedientes de conspiración y no modifica el núcleo penal que afecta a oficiales y a suboficiales. Y entre las consecuencias menciona que la amnistía no toca el problema estructural militar, sino que genera una percepción de exclusión, pues el beneficio depende del momento del hecho y no de la naturaleza política. Y además fractura el discurso de reconciliación al amnistiar protestas civiles, pero no conspiraciones militares. Conspiraciones. Además dice que mantiene un efecto disuasivo en la institución. El Grupo Asesor Militar alerta que existe un creciente malestar en los oficiales por la exclusión de militares de este beneficio. Según el documento, la intención de prevenir otras expresiones de descontento podría estar produciendo el efecto contrario al percibirse que los militares son maltratados, discriminados y amenazados por el poder político que, de momento, está asentado en Miraflores. Y la huelga de hambre, que casi cumplió 6 días de familiares de presos políticos en Venezuela, finalizó el día de ayer después de que el Parlamento aprobara la ley de amnistía general que se espera que lleve a masivas liberaciones. Del total de 10 mujeres que iniciaron esta protesta el 14 de febrero, quedaba una, Narwin Hill. La huelga se realizó frente a unos calabozos de la Policía Nacional en Caracas, conocidos como la Zona 7, donde familiares montaron un campamento desde que en enero se anunció un primer proceso parcial de excarcelaciones y que aún se mantiene. Los familiares reunidos bajo toldos acompañaron la sesión de la Asamblea Nacional a través de un teléfono celular hasta la aprobación de la ley. Y esto decían al levantar la huelga. Centros más reconocidos y logramos la liberación de 17 de nuestros familiares. Aquí la lucha no se ha detenido, aquí la lucha se mantiene, porque nuestro lema y nuestro grito de guerra es que sean todos. Hoy estamos levantando ya la huelga de hambre con nuestra compañera, después de ¿cuántas horas? 134 horas en huelga de hambre. Todas las demás la iniciamos junto con ellas, alrededor de 10 personas, sin embargo, nuestro cuerpo, nuestra condición física no nos permitió terminarla. Sí, pero aquí seguimos con la mejor disposición y con la fortaleza, primeramente, que viene de nuestro Dios, nuestro poderoso Jesucristo, y después de la fortaleza del amor que sentimos por nuestros familiares y que nos va a llevar a la victoria con toda seguridad. Aquí seguimos hasta que el último salga, por la libertad de todos nuestros familiares y de todos los presos políticos de este país. Tenemos una ley de amnistía ya aprobada,
Sin embargo, hasta que no se ejecute, no nos movemos de aquí. Y nuestra lucha sigue y vamos a pasar a un próximo paso. Ya no va a ser una huelga de hambre, pero sí va a ser un ayuno con propósito, el cual entregaremos a nuestro Señor Jesucristo, programado para que nuestro cuerpo no siga sufriendo por tanto maltrato, de dejar de consumir los alimentos necesarios para mantenernos activos. Y como les indico y reitero, nuestra lucha va a continuar hasta el final. Y es que queda mucho que contar con el temita de la fulana ley de amnistía y mucho por ver en los próximos días. Y sí, usted lo sabe, aquí estaremos para llevarle toda la información. Mis saludos especiales del día de hoy es para Silver Collazos, Dios mío, por hacerte miembro sponsor del canal. De verdad que lo agradecemos desde el fondo de nuestros corazones. Sin ustedes, sin todos ustedes, esto sería mucho más difícil de lograr. Así que mil bendiciones, Silver, y también para Simón Herretes y para todos los que participaron con sus superchats en el directo de anoche. Ahora, sobre la visita del general Donovan, sobre el tema de los pasaportes venezolanos a narcos mexicanos, sobre el audio del Pollo Carvajal y mucho más, hablamos en este video que te dejo por acá. Así que pásate y échale una miradita y dale un poco de amor. Y no te olvides, por cierto, de que estamos en directo a las 6 de la tarde casi todos los días. Así que les avisamos por redes sociales. Como siempre les digo, libertad o nada, y hoy más que nunca, porque seremos libres.